clase clínica. Casi 2 semanas de lo que corresponde a dolor, ¿no? Cómo se transmite, cómo se controla, cuál es la fisiopatología del dolor, de un proceso inflamatorio. Y ya hemos hablado de los AINES, ¿no? A qué nivel actúan, inhibiendo la síntesis de las prostaglandinas para evitar que un proceso inflamatorio se desarrolle, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar sobre anestésicos, que es también gran parte de nuestra área, ¿ya? Y es de uso muy cotidiano. Ya el anestésico significa sin sensibilidad, y el analgésico significa sin dolor. Son dos cosas muy distintas. El anestésico quita la sensibilidad, elimina la sensibilidad de una zona, por ende no se transmite el dolor. En cambio, un analgésico corta el proceso doloroso dentro de un proceso inflamatorio. Entonces ahí es un poquito la diferencia, ¿ya? El dolor dental es considerado uno de los síntomas más frecuentes que va a llevar pues, a nuestros pacientes a que nos visiten para un tratamiento odontológico para el alivio del mismo. Generalmente cuando un paciente llega a la consulta, normalmente es por algo. Puede tener una molestia, puede tener un dolor, puede tener un proceso infeccioso. Pocos pacientes son los que vienen a controlarse sin tener ninguna sintomatología. ¿Okay? Ahora, este dolor con frecuencia es agudo y generalmente se asocia con procedimientos que van a ser relativamente no invasivos, ¿no? Como una extracción dental simple, una terapia endodóntica, ¿no? Una terapia periodontal. De repente también algún procedimiento traumático que produce dolor, por decir, o un dolor postoperatorio prolongado, tales como la cirugía de un diente retenido, o una cirugía ósea periodontal. ¿Qué? ¿Todavía? Bueno, amor, las 6:30 no va a estar. Ahí mismo, bueno. Asociado a cualquier tipo de procedimiento, englobándolo, de repente puede ser un tratamiento sencillo o complejo, ¿ya? Ahora, ¿cómo clasificamos el dolor? Aquí hay una clasificación más, de repente para que les pueda servir, se puede clasificar de acuerdo a su duración y su intensidad, ¿ya? Cuánto dura y cuán intenso es. Si es de acuerdo a la duración, si es un dolor agudo, ya sabemos que pueden ser días, semanas, o menos de 3 meses, ¿ya? Diagnóstico fácil porque se ubica la zona de donde inicia el dolor. El tratamiento es eficaz porque sabemos dónde está el problema. Temporalmente hay una incapacitación y ocasiona ansiedad en el paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene con un dolor muy intenso. Entonces se tiene que lidiar con todas estas circunstancias. El dolor crónico es de más de 3 meses, a veces es difícil de diagnosticar porque si hay un dolor crónico generalmente hay multifocos infecciosos dentro de la boca del paciente. El tratamiento generalmente es limitado, ¿por qué? Porque o es ya una extracción o es un tratamiento que no tiene un buen pronóstico y hay incapacidad permanente también, y el paciente puede sufrir de depresión si hay pérdida de piezas o si hay algún tipo de condición adicional que le puede provocar al paciente, ¿no? Más fines estéticos o funcionales. ¿Okay? Ahora, de acuerdo a la intensidad, es importante que nosotros entendamos que el dolor se categoriza o se clasifica en 3 categorías. Primero es el dolor leve, el dolor moderado y el dolor severo, ¿ya? Pero eso es ¿cómo te les puedo explicar esto? Por decir, en glicemia
Si el umbral del dolor ella lo tiene es más tolerable, un dolor leve en ella puede ser un dolor moderado en Ever, por decir, y puede ser un dolor severo en Chesina. Cada paciente tiene su sintomatología. No todos se les puede catalogar o en la intensidad, no todos van a llevar a leve una molestia muy baja. De acuerdo a la tolerancia del paciente es que se mide esto. Entonces, ¿cómo se le va a preguntar o cómo se le va a relacionar? Normalmente un dolor leve está asociado a cefaleas, a un dolor dental inicial, algún desgarro, algún esguince. El dolor moderado ya es con un absceso periodontal, hay una osteoartritis, un dolor post-cirugía. Un dolor severo ya hay como hernias de disco, dolores neoplásicos, un infarto, ¿no? Entonces, ya se le cataloga sobre ciertas patologías, pero les vuelvo a recalcar, si vemos a nivel dental o a nivel bucal, cada paciente tiene una tolerancia al dolor. No para todos es leve, no para todos es moderado, no para todos es severo. ¿Okay? Ahora, si hablamos de anestesia, este término viene del griego anesquisia, ¿ya? Que significa insensibilidad cuando es física. ¿Ya? Es la pérdida de toda la sensación, dolor, temperatura, postura, vibración y tal. Ya donde hay una depresión progresiva, pero totalmente reversible, chicos, por favor, del sistema nervioso central. Se puede lograr tanto físicamente como químicamente. Entonces, he ahí el término anestesia, ¿no? Pérdida de todas las sensaciones, progresivamente, pero de forma reversible. O sea, así como se pierde la sensibilidad poco a poco, pues tiene que volver el tema de la sensibilidad gradualmente, ¿no? Entonces, eso si no hacemos un daño a nivel del sistema nervioso. Entonces, la supresión del dolor ha preocupado al hombre desde mucho tiempo atrás, ¿ya? Donde se utilizaban métodos o sustancias con el fin de evitarlo, ¿ya? Entonces, recurrían a la magia, a brebajes, métodos cruentos como la estrangulación, hasta encontrar técnicas acorde capaces de sensibilizar una parte o todo el cuerpo, ¿no? Se usaba hielo, golpes, o sea, lo desmayabas al paciente y podías intervenirlo, ¿no? Antes, ¿no? Entonces ese es un poco el tema. La literatura recoge datos que entre los años 460 y 377 a.C., Hipócrates utilizaba la esponja soporífera, una preparación de opio, de leño y trago, ¿ya? El término anestesia se utiliza por primera vez por el médico griego Dioscórides o Pedáneo en el año 50 después de Cristo, cuando describe los efectos de la mandrágora. Aunque en el 721 aparece la palabra en el diccionario y se la atribuye a Grimón, ¿ya? En el año 1050 aparece el escrito en donde se recomienda el agua fría para mitigar el dolor, ¿ya? Miren, en el año 1050. Hasta ahora se utiliza la temperatura baja para mitigar el dolor. En 1516, Pedro Márquez de Angaira describió el curario usado por los indígenas sudamericanos. Pedro Ciesederón escribe sobre la cocaína. En el 62, Ambrosio Pare describe la compresión de troncos nerviosos. En 1807, la intervención es nuevamente utilizada por el barón Larrey, ya para amputar extremidades a los soldados que habían soportado frías temperaturas. Entonces ya desde ese tiempo se necesitaba controlar el dolor para procedimientos específicos, ya sea por brebajes, ya sea por métodos físicos, por bajas temperaturas, por compresión de troncos nerviosos. Ya anatómicamente tenían una idea, ¿no?, de cómo era la distribución. Horacio Wells, médico odontólogo, descubre las propiedades del óxido nitroso en 1844. Ya observó como uno de los que inhalaban este gas se golpeó y lastimó una pierna y sin sentir dolor. Al siguiente día se le extrajo a Wells un diente sin dolor mientras se le administraba óxido nitroso, lo que se utiliza todavía ahora. Ya puede ser, es la primera persona en documentar estas propiedades de este compuesto. ¿Ya? Thomas Green, dentista en Boston, administró anestesia al paciente Evan Frost, extrayendo el primer diente
infundiente y sin dolor. Esta fue la primera demostración pública y premeditada con letón, éter sulfúrico. El mismo año estirpó sin dolor un tumor del cuello. O sea, ya existían sustancias que tenían propiedades anestésicas. ¿Okay? Doctor. Dime. Disculpe, no sé si es mi audio o de todos, pero a veces te escucho intercortado. ¿Se me está escuchando bien, chicos? ¿Sí, no? Margot, ¿puedes apagar tu audio? Margot, tu audio Es también. que se lo escucha así porque la compañía está haciendo ruido. Margot, apaga tu micro. Gracias. Chicos, un minutito, por favor. Yo le escucho intercortado, doctor. Mélida, ¿tú me escuchas entrecortado? Confírmame. Creo que es su señal del internet, doctor. Yo le estoy Sí, me escucho bien, ¿no? Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces, Pion Florence describió las propiedades del cloroformo en 1847. En ese mismo año, James Bundy Simpson lo introdujo en la práctica clínica para sedar. Ya John Snow, en 1853, administró cloroformo a la reina Victoria para el parto del príncipe Leopoldo. Ya se usaba. En 1860 se describió las propiedades anestésicas de la cocaína. En 1882 se sintetiza el ciclopropano, August von Fleck, ¿ya? En 1884 se utiliza la cocaína como propiedades anestésicas tópica conjuntival, utilizando un anestésico local y en compañía de Sigmund Freud. En 1903, mediante la unión del ácido malónico y la urea, se sintetizan los barbitúricos. En 1951 se sintetizó el olatano, en el 58 el metoxifurano, en 1960 el isofurano y el enfurano, en 1960 el propofol, y así progresivamente se empezaron a conseguir más compuestos que tenían propiedades anestésicas. Ya, en 1990 se introdujo el anestésio inhalatorio sevoflurano, parecido al óxido nitroso, ya para anestesia general, ya controlado por dosis y todo, ¿no? Para los procedimientos quirúrgicos. Entonces, ¿qué tipos de anestesia conocemos? Bajo los compuestos que fueran, tenemos la anestesia local, que nosotros la utilizamos, la anestesia regional, que también la utilizamos, y la anestesia general, ya que eso se utiliza en sala de operaciones, y los cirujanos maxilofaciales, los odontopediatras, cuando trabajan en un paciente que tiene muchos problemas, por decir, de ansiedad, ponen en sala de operación, ya trabajan como anestesiólogo. ¿Ya? Entonces, la anestesia general es donde se produce un estado de inconsciencia mediante la administración de medicamentos hipnóticos por vía intravenosa, inhalatoria o ambas a la vez. Se van a clasificar en inhalatoria, endovenosa, oral y rectal. ¿Ya? Los que han tenido ya algún tipo de operación ya se acordarán, están echados en la sala, en la camilla, se ven los 6 focos y dicen cuenta hasta 5 y no llegas ni a 3, ¿no? Entonces te ponen por la vena o te hacen inhalar y listo, y el bloqueo está completo. Cuando hablamos de anestesia regional, se va a eliminar la sensibilidad de una región o de varios miembros del cuerpo. Puede ser anestesia troncular, que es la que nosotros utilizamos a nivel del ganglio de Gasser. El ganglio de Gasser es donde se origina el nervio trigémino, y nosotros utilizamos anestesia regional del nectario inferior, ¿no? Entonces es la técnica troncular. Agarramos un tronco principal, ya
del nervio mandibular, que pertenece al trigemio. Ya el neuroaxial actúa bloqueando el impulso doloroso a nivel de la médula espinal, ya, y regional intravenoso bloqueo de Bier, mediante la compresión se vacía de sangre un miembro completo y se ocluye con un torniquete, rellenándolo posteriormente con una solución de anestesia local y que se inyecta por vía intravenosa. ¿Ya? Se produce la anestesia de ese miembro sin que el anestésico local llegue a la circulación general gracias al torniquete. Ya, esta es una técnica ya más de uso medio. Y la anestesia local son sustancias químicas o agentes físicos como el frío, la corriente eléctrica, la compresión, capaces de paralizar las funciones de los nervios de manera momentánea y totalmente reversible. ¿Okay? Entonces, esto lo usamos si la anestesia infiltrativa es un tipo de anestesia local. No trabajamos sobre una pieza o dos máximo. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la historia un poco de la anestesia local? En 1550, Pedro Cieza de León habló sobre la cocaína como anestésico local. Ambrosio Pare, en 1661, que fue un cirujano francés, describe la compresión de troncos nerviosos como método para producir anestesia regional. En ese mismo año se empieza a utilizar la inervación artificial para producir anestesia general. Fueron descubiertas sus propiedades anestésicas en 1860. En 1964, Severino, y en el 67, Bertolini fueron los primeros en aplicar hielo como métodos anestésicos. En 1884 se llevó a cabo la primera cirugía en humanos con anestesia local llamada cocaína. ¿Ya? Entonces, ya se empezaba a sintetizar o a producir, sabiendo las propiedades de estos compuestos, ¿no? Como anestésicos locales. La procaína se sintetiza en 1904, la lidocaína en 1948 por Lofgren, la bupivacaína sintetizada en 1957 por Ekastan, y la adrenalina fue por primera vez sintetizada artificialmente por Bristol en 1904. ¿Okay? Entonces, ya sabiendo un poco de historia, que es un poquito aburrido, pesadito, vamos a hablar un poco de la clasificación de estos anestésicos. ¿Ya? Se van a clasificar de acuerdo al origen de ellos, de dónde derivan químicamente. ¿Ya? Primero, los derivados de los éteres, que ahí tenemos la cocaína, la procaína, la cloroprocaína y la tetracaína. Y los derivados amídicos, donde está la lidocaína, la pridocaína, la mepivacaína, la articaína y la bupivacaína. Generalmente nosotros utilizamos los derivados amídicos, ya, para uso dental. Ahora, la cocaína, en primer punto, se utiliza actualmente en forma de clorhidrato y en concentraciones de 4 al 10% para anestesia tópica. ¿Ya? No se utiliza para anestesia infiltrativa, ¿ya? Sino para anestesia tópica. Ahora, es el único anestésico local que produce vasoconstricción. Esto debido a que la cocaína impide la recaptación de noradrenalina a nivel de las terminaciones nerviosas. Ya es un muy buen anestésico local. La procaína es el éster dietilaminoetanol o el ácido p-aminobenzoico, es su nombre químico. ¿Ya? Es el más utilizado por su bajo costo, poco efecto irritante y baja toxicidad. ¿Ya? Se utiliza en dosis de 8 a 10 miligramos por kilo de peso. Entonces, también se utiliza para infiltrar, ya este medicamento se utiliza para poder inyectar, ¿no? A los pacientes. No viene para presentaciones dentales. Ya nosotros vamos a ver ahora cómo se ve el tema de los anestésicos para presentaciones dentales. La cloroprocaína resulta de la sustitución con un halógeno en la porción aromática de la molécula de procaína. Es un anestésico menos tóxico, se utiliza en concentraciones de 1 a 2% y se puede usar hasta 1 gramo. ¿Ya? La cloroprocaína sí se puede utilizar infiltrando a nivel de la piel para poder de repente hacer suturas,
o limpiezas de algunas heridas, pero no para uso dental, no. ¿Ya? La tetracaína es la fontacaína, pantocaína o metocaína, es la más potente de todos los anestésicos locales del grupo de los ésteres. Es liposoluble y se utiliza en concentraciones de 1%. ¿Ya? Se usan generalmente para uso veterinario. Ahora, si entramos a los grupos de las amidas, ya ingresamos a lo que es el uso de anestésicos de presentación dental. ¿Ya? Por ejemplo, la lidocaína. Viene cada mililitro de solución inyectable, ojo, esa primera presentación viene con 20 miligramos de clorhidrato de lidocaína, epinefrina 1 por 200.000 partes y el vehículo acuoso de 1 mililitro. El cartucho dental contiene 36 miligramos de clorhidrato de lidocaína. La misma cantidad de epinefrina tiene mayor vehículo, ¿ya? Que es de 1.8. Entonces, vienen dos presentaciones, el pomo para inyectar fuera de boca y el cartucho dental. Entonces, la lidocaína con epinefrina es un anestésico local por infiltración. La dosis de la lidocaína con epinefrina es variable, ¿ya? Y va a depender del área a la que va a ser anestesiada. Depende también de la vascularidad del tejido y de los segmentos neuronales que van a ser bloqueados. Deberá utilizar la mínima dosis necesaria que proporciona anestesia efectiva. Eso es lo más importante, chicos. Así nosotros aprendamos, por decir, a sacar la dosis exacta de la lidocaína, no sabemos, no debemos utilizar la dosis máxima, ¿ya? Debemos utilizar, chicos, la dosis mínima. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por decir, para una apertura cameral, tu dosis te sale, por decir, no sé, 3 cartuchos. No le vas a poner las 3 para una apertura. Nos basta con un cartucho. Ya, siempre y cuando sea efectivo. ¿Ya? La dosis inicial de clorhidrato de lidocaína en un adulto no deberá exceder los 6 miligramos por kilo de peso corporal. Es recomendable el uso de concentraciones de 0.5 a 1% de clorhidrato de lidocaína en infantes para minimizar la posibilidad de reacciones tóxicas. La dosis total deberá ser reducida en proporción al peso o al área que se va a anestesiar. No es lo mismo anestesiar un incisivo central a anestesiar un molar, ¿no? O para la extracción de un incisivo central no es lo mismo o no es la misma cantidad que se va a utilizar para la extracción de un segundo molar superior. Pues va a depender mucho de eso, ¿ya? La solución de lidocaína únicamente se indica para anestesia local o regional y no debe aplicarse por vía intravenosa, o sea, como antirrítmico no puede utilizarse, ¿ya? Por eso es bueno saber también la técnica de anestesia para no infiltrar en un vaso sanguíneo, ¿ya? Y ahí evitamos los inconvenientes, ¿ya? La bupivacaína es otro medicamento, su uso se debe a su larga duración y pocos efectos adversos. Se utiliza en concentraciones de 0.25 a 0.75%. Tiene la misma combinación con adrenalina que con epinefrina, la lidocaína, que es 1 por 200.000 partes. Y la dosis no debe sobrepasar los 250 miligramos como dosis del paciente. ¿Utilizamos esto? ¿Viene como presentación para uso odontológico? No. Ya, ahora, viene otro medicamento que es la mepivacaína. ¿Ya? La mepivacaína va a ser un anestésico local también, de acción intermedia, se usa por infiltración, ¿ya? Para bloqueos nerviosos simpáticos, regionales y epidurales, para procedimientos quirúrgicos y dentales, y se recomienda para el uso, no se recomienda para su uso subaracnoideo, ¿ya? Este dispone con y sin epinefrina. En comparación con la epinefrina, la MEPI produce menos vasodilatación y tiene un inicio más rápido y
y una mayor duración de acción que la lidocaína. Ahí ya sabemos que tenemos dos medicamentos o dos anestésicos para dos tipos de uso, por así. ¿Ya? La MEPI es más rápido su inicio y mayor duración de acción tiene. Entonces, si vamos a hacer una cirugía de tercer molar, prefiero usar la MEPI que la lidocaína, porque tiene mayor duración. Si ves que tu procedimiento es más complejo. Si vemos que tu procedimiento es más rápido, podemos usar la lidocaína. Ya siempre eso programamos, ¿ya? En adultos, 1.8 mililitros de una solución al 3% se debe realizar lentamente con aspiraciones frecuentes. Ya es generalmente adecuada para una anestesia local con toda la calidad oral. La dosis no debe exceder los 400 miligramos. No se deben administrar dosis incrementales con mayor frecuencia que cada 90 minutos. O sea, tú no puedes estar inyectando cada rato el medicamento, sino cada 90 minutos. ¿Ya? En niños también hay una dosis que es, la dosis máxima es 270 miligramos de una solución de 3%. Ya la dosis máxima se debe calcular utilizando la siguiente fórmula basada en la regla de Clark. Dosis máxima, que es 270, sobre el peso en libras, ya igual al peso en libras, todo sobre 150 por 400. Estos son valores estándar. Ya lo vamos a hablar cuando hablemos de dosificación. Ya la regla de Clark, y hay una regla también para sacar dosis de anestésicos, que lo vamos a ver ahora, que es un poquito más fácil que eso. Ya entonces la MEPI tiene la particularidad de iniciar más rápido y de durar más, ya, que la lidocaína. Ahora, la prilocaína es un medicamento distinto también, con efectos similares a la lidocaína y puede producir metahemoglobina. Ya la ropivacaína también es de acción prolongada, menos tóxico, derivado de la aminoestamilina, menos potente que la bupivacaína, no viene para presentaciones dentales. Y aquí viene otro tipo de anestesia. Es muy bueno tenerlo en el consultorio. Yo particularmente manejo los tres. Tengo lidocaína, tengo mepivacaína y ahora también ya hace unos años manejo la articaína, que tiene otro tipo de indicación como lo vamos a ver. ¿Ya? Es un anestésico local, de acción corta, para empezar. Todavía no me llama. Perteneciente al grupo de las amidas. Sin embargo, la articaína posee además de un grupo adicional que es rápidamente hidrolizado por las esterasas plasmáticas, por lo que la articaína exhibe una menor toxicidad que el resto. ¿Ya? La articaína parece difundir mejor que las otras amidas en tejido blando y hueso, por decir. Y por ello está específicamente o especialmente indicada para uso dental. Por decir, extracciones simples, la articaína es excelente. Aperturas camerales, la articaína va muy bien. Frenectomías, la articaína está bien. Extirpación de un mucosele, suturas de una afta muy comprometida, por decir, también va muy bien, porque la acción es más rápida para un tratamiento rápido. ¿Ya? Ahora, no se recomienda en niños menores de 4. ¿Ya? Hay una dosis para la infiltración submucosa, las dosis recomendadas son de 0,5 a 2,5 miligramos. Para bloqueo del nervio, las dosis son de 0,5 a 3,4. Y para cirugía oral, en dosis recomendadas es de 1 a 5,1. Ya vienen 3 dosificaciones. En ancianos se debe reducir su función en presencia de enfermedades cardíacas y hepáticas, dependiendo de eso. Y también tenemos la dosis para adolescentes, que es de 0,76 a 6,75 miligramos por kilo de peso, para intervenciones sencillas. Para complejas y la dosis de 0,37 por kilo a 7,48 miligramos por kilo de peso, es para procedimientos complejos. Sin embargo, no hay suficiente experiencia como para recomendar dosis mayores a 7 miligramos. Entonces, tratemos de trabajar con este medicamento para tratamientos sencillos. En resumen, la lidocaína nos puede servir para extracciones complejas de repente, o cuando el paciente pacientes adultos, ya que sea un paciente que tolere los procedimientos.
La mepivacaína va muy bien en niños porque la acción es más rápida, dura más tiempo, ¿ya? Se puede utilizar en cirugías complejas también la mepi porque el tiempo de acción del medicamento es mayor. Y la articaína en todo lo que corresponda a tratamientos rápidos que tengan que ver con tejidos duros, tejidos blandos o extirpación de algún componente, ya sea la pulpa dental o alguna lesión de tejido blando, va muy bien. ¿Necesario tener los tres? Sí. ¿Se siente la diferencia, chicos? Sí. Se siente mucho la diferencia cuando tú utilizas un medicamento en comparación con el otro. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es el mecanismo de acción de todo lo que hemos hablado? El doctor como loco está hablando de cómo funcionan los medicamentos, pero ¿cómo es el mecanismo de acción? Miren, los anestésicos locales van a impedir la propagación del impulso nervioso. Ya la semana antes del examen hablamos que el impulso nervioso pasaba por qué parte de las neuronas. ¿Por qué parte? ¿Cuál era la parte de la neurona? Dime, te escucho. Por los axones y las dendritas. Exactamente, por los axones o dendritas, ¿no? Ese es como que el segmento que pasa el impulso, ¿ya? Entonces, estos anestésicos locales impiden la propagación del impulso nervioso, disminuyendo la permeabilidad del canal de sodio, bloqueando la fase inicial del potencial de acción. Para ello se debe atravesar la membrana nerviosa de la neurona, puesto que su acción farmacológica fundamental la lleva a cabo uniéndose al receptor desde el lado citoplasmático de la misma. Esta acción se va a ver influenciada por tres acciones. El tamaño de la fibra en la que se va a actuar, cuánto anestésico local disponible hay en el lugar de acción y las características farmacológicas del producto, lo que hablábamos hace un rato. A qué nivel se absorbe, con qué nivel, con qué tejido es más afín, si es con tejido blando, con tejido óseo. Entonces, va a depender mucho de eso. Ahora, hay tres teorías, ¿ya? Los anestésicos locales producen su efecto estabilizando la membrana celular. Este fenómeno, hay varias teorías que lo van a explicar. Primero, la primera teoría, que las moléculas del anestésico se van a adherir a los poros de la pared celular, a este nivel, ¿ya? E interfieren en el intercambio iónico, que es lo que produce la despolarización y la repolarización celular. En cristiano, ¿ya? En cristiano, a nivel de los poros que existen en la pared celular de la neurona, hay una recarga, un intercambio iónico. Para que haya un impulso nervioso, hay una descarga de dos polos, ¿no es cierto? Positivos y negativos. La primera teoría dice que impide este intercambio iónico. Entonces, no se produce la despolarización y la repolarización. Entonces, no hay un estímulo que se va a propagar a nivel de la pared celular de la neurona. Entonces, esa es la primera teoría. Impide la despolarización y la repolarización celular. Si no hay ese intercambio iónico, no hay un cambio, no hay el paso de un estímulo. ¿Okay? La teoría 2 nos dice que el anestésico local impide la migración del ion calcio y esto imposibilita la despolarización y repolarización. Entonces, la segunda teoría nos dice que ya no trabaja a nivel de los poros, ¿no? Sino que impide que el calcio llegue a esa zona. Y si el calcio no llega, no hay despolarización y no hay repolarización. Y si no hay eso, no hay paso de un estímulo. Entonces, esa es la segunda teoría. Y la tercera, que las moléculas de los anestésicos locales compiten con el neurotransmisor, ocupando los receptores de los mismos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un neurotransmisor que está afín a las neuronas, ¿ya? Por decir ese receptor 5-HT2A
o el 5-HT1A, que son los receptores, los neurotransmisores. Los anestésicos los reemplazan acá. Ocupan su espacio y evitan el paso del estímulo. Entonces se evita que la acción biológica del paso del estímulo se desarrolle con normalidad. Entonces a ese nivel lo que nosotros hacemos es bloquear de una, mira, las tres teorías hablan de lo mismo, impiden la despolarización y repolarización a nivel local o a nivel regional a lo mucho. ¿Ya? Entonces todo esto es reversible, ya hablamos de eso. ¿Ya? Otro factor que va a influir sobre la acción de estos anestésicos locales es la frecuencia del impulso. ¿No? Aquí vemos cómo pasa el impulso, ¿no? Los canales de sodio están acá, cómo pasa el impulso a nivel de las dendritas o los axones. ¿Ya? La hipótesis sugiere, ojo, ¿ya? Hay una hipótesis del receptor modulado, a eso quería llegar. Esta hipótesis sugiere que los anestésicos locales se van a unir con mayor afinidad a los canales de sodio. Cuando se halla en los estados abiertos o inactivos, es decir, durante la fase de despolarización, las neuronas descargan el estímulo y en la fase de despolarización esto queda vacío. Y aquí es donde ocupa el espacio el anestésico local. ¿Ya? Momento en que se disocia del mismo. El anestésico ingresa a este nivel y el siguiente estímulo ya no pasa. Ocupa el espacio de los canales de sodio. ¿Ya? Entonces, es eso la acción que tiene este medicamento. Trabaja a nivel neuronal, evitando la despolarización, evitando la repolarización y y la acción se basa más o menos en esas teorías y en la hipótesis del receptor modulado. Generalmente eso es lo que se necesita para poder entender eso. Es algo muy sencillo. ¿Cuáles son los requisitos de estos anestésicos para su aplicación? Primero, que produzca sus efectos administrados tanto tópica como parenteral. ¿Okay? Que tenga gran potencia anestésica. De nada nos sirve que un medicamento tenga una acción anestésica baja si sabemos nosotros que lo que buscamos es que el paciente no sienta dolor. Vamos a hacer una extracción y ojo, eso pasa por decir, cuando hacemos extracciones muy comprometidas y utilizamos sin epinefrina, por decir la metildocaína sin epinefrina, no tiene el mismo efecto que usar, por decir, la misma metildocaína con vasoconstrictor o la lidocaína con vasoconstrictor. El paciente siente la diferencia. Entonces, eso es lo que se necesita, ¿no? La potencia del medicamento. Que no produzcan irritación en el lugar de administración, ¿ya? Latencia breve, una duración adecuada, químicamente tiene que ser estable, solubilidad en agua y sangre, pocos efectos tóxicos y que te permitan la mezcla con vasoconstrictor. Ese es el tema. ¿Ya? Todo esto son los requisitos que se van a necesitar para que un anestésico se pueda utilizar correctamente. Tienen múltiples formas de aplicación, entre ellas tenemos la instilación por goteo nasal, la aplicación tópica, una aplicación infiltrativa, bloqueo troncular, vía endovenosa. ¿Ya? ¿Cuál es la cronología del bloqueo nervioso? Aumenta la temperatura cutánea mucosa en la vasodilatación inicial, pérdida de la sensación de temperatura y alivio del dolor, pérdida de la propiocepción, pérdida de la sensación de tacto y presión y pérdida de la motricidad. Eso ocurre en orden, así como se les está dando. ¿Ya? La reversión se va a producir en orden inverso, quiere decir, primero vuelve la motricidad, la sensación de presión, vuelve la propiocepción, ya hay una sensación dolorosa porque ya hay un procedimiento hecho y baja y la temperatura a nivel de la temperatura cutánea se va volviendo a su temperatura normal. Todo eso tiene que haber una reversión en orden inverso.
Si alguno de ellos no vuelve, ahí viene el problema. De repente hemos dañado un nervio, como en mi caso, no me han puesto una ampolla mal, y yo hasta ahora estoy grave del nervio ciático, ¿no? Entonces dañaron un poco el nervio y estoy en eso, y eso demora, tiene su tiempo de recuperación. ¿Puede producirse en boca? Sí. ¿Ha habido casos? Ha habido casos. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja de la anestesia local? Es de más fácil administración. El equipo que se utiliza es mínimo, es una aguja y una cárpula, bajo costo. Se puede utilizar en pacientes con el estómago lleno y en pacientes ambulatorios. Ideal para operaciones breves o superficiales, menos efectos indeseados, menos cuidados postoperatorios, es que se utiliza con buena técnica y con buena dosis. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la desventaja y contraindicaciones de la anestesia local? Llama. Ya está, ya te voy allá. ¿Cuáles son las desventajas? Y eso nos vamos a incluir todos, ¿ya? Primero es la falta de aceptación de la técnica por el paciente. ¿Me dan un minuto, por favor? Desventaja primero, la aceptación del paciente, ¿no? Es muy complicado, hasta en adultos hay un manejo del paciente para la aceptación del procedimiento, simplemente por el hecho que usamos una aguja. Ya la dificultad para bloquear cierta parte del cuerpo. En nuestro caso, lo más complicado es la anestesia troncular. Muchas veces fallamos en la técnica y todo nuestro procedimiento se puede ir al tacho, ¿no? Imposibilidad o falta de deseo del paciente por colaborar con la técnica, más por la troncular. Como ven, una aguja grande que se le va a poner detrás y duele, entonces ahí viene el problema. Y también abrasiones, heridas, laceraciones o cualquier lesión en el sitio de punción que pueda contaminar el procedimiento. Todo eso tiene que ver con la falta de apoyo del paciente. ¿Ya? Hipovolemia, deshidratación, shock, inconsciencia, hipotensión, un montón de consecuencias o un montón de cuadros que puedan agravarse con el tema de la anestesia. Hay una condición que no, o sea, ya sabemos que nosotros para utilizar un anestésico tenemos que hacer en la historia del paciente si es hipertensa, si tiene problemas cardíacos, eso ya está de más decirles, ¿no? Pero hay una condición que es más peligrosa que la que el paciente tenga por decir hipertensión, que es la lipotimia, que es un estado de ansiedad muy severo, que al paciente, si nosotros no lo convencemos, no le hablamos bien, no le explicamos el procedimiento, el paciente puede tener un shock ya por lipotimia, baja de presión, paro cardíaco, respiratorio, lo que fuera. Para eso debemos nosotros de manejar mucho al paciente. Tenemos que hablar bien, convencerlo, explicarle. Lo más importante, chicos, es tenemos que cumplir lo que le decimos. Señor, le va a doler un poco, va a usar esta aguja, se le va a punzar acá, va a hacer tal movimiento, se le explica. Si tú le dices una cosa y después en boca haces otra, el paciente puede entrar en este tipo de condiciones. ¿Okay? Ahora, la duración del efecto del anestésico local dependerá de qué, del lugar donde administre. No es lo mismo una anestesia para una frenectomía que para una extracción y para una endodoncia inguinal. ¿Cuál es la fórmula estructural? Ya sabemos, ¿no? La lidocaína, la MEP y la articaína, ¿cuál dura más de acuerdo a su composición química? ¿En qué uso? Por decir, para una frenectomía la articaína va muy bien. De acción rápida, tensa en la zona del tejido blando, nos ayuda mucho. Y si se acompañan o no de vasoconstrictor. Para una frenectomía, para de lengua, de labio, para una extirpación de un mucosal, generalmente hay que usar un vasoconstrictor para que el sangrado sea menor y nos permita hacer el procedimiento más rápido. ¿Ok? Ahora, la farmacocinética de los anestésicos locales, la absorción de estos depende del flujo sanguíneo y estará determinado por los siguientes factores: dónde inyectamos, que se combina con vasoconstrictores, y la fórmula estructural de la anestesia. ¿Ya? El metabolismo y excreción
dependerá mucho del grupo al cual pertenece. Estos anestésicos locales derivados de los ésteres son metabolizados principalmente por la colinesterasa plasmática a nivel de la sangre, mientras que las amidas son metabolizadas por las enzimas microsómicas que se encuentran en el hígado. Si se le pregunta en el examen, diga usted, para que no cometan los mismos errores, ahora vamos a hablar del examen dentro de un rato, si se les pide una cosa, se responde lo que se les pide, ¿no? ¿A qué nivel lo que se metabolizan los ésteres, los anestésicos locales derivados de ésteres? Colinesterasa plasmática, nada más. Si ustedes escriben un chamullo adicional, se anula la respuesta. Eso es lo que ha pasado ahora en este examen, ¿ok? Efectos a nivel de órganos y sistemas, a nivel del sistema nervioso central, a nivel del sistema respiratorio, sistema cardiovascular, sistema neurológico. ¿Ya? Ahora, ¿qué complicaciones puede haber? Reacciones tóxicas, el nivel del lugar de administración, si hay problemas sistémicos, si hay intolerancia, hiperemia o hiperactividad, reacciones por idiosincrasia, si es alérgico, si hay toxicidad orgánica generalizada, si hay reacciones de carácter psicogénico, ¿ya? Entonces no es muy común, pero generalmente puede ocasionar algún tipo de... ¿Qué precauciones debemos tener? El lugar donde se administra un anestésico local debe estar provisto los equipos y medicamentos necesarios para tratar complicaciones. Fuentes de oxígeno, equipo de administración a presión positiva, ¿ya? En algunos casos, particularmente hasta mi promoción, que fue la 2010, nosotros hicimos internado médico, por lo menos yo les puedo decir que en alguna emergencia, por decir, yo sí puedo poner un tubo endotraqueal, puedo entubar, sí nos han enseñado, ¿no? Ahora ya como el internado se ve de diferente forma, a veces hemos perdido un poco eso, ¿ya? En el caso de que haya una emergencia, el uso de barbitúricos para contrarrestar convulsiones, relajantes musculares como la succinilcolina si hay convulsiones que no se den con medicamentos convencionales, efedrina, dopamina, noradrenalina, en el caso de la paciente que presenta hipotensión, bradicardia o paro, son cosas que debemos de tener en el consultorio porque nadie está aquí de nada. Entonces aquí hay algunas fotitos por decir de cómo es la técnica. Miren, yo particularmente uso para la troncular la anestesia, la aguja corta. Desde que alguna vez me pasó un accidente que utilicé la aguja larga, en el cual decían que tiene que entrar 3 centímetros y girar, y yo agarré un vaso y mi paciente se chocó en el músculo. Desde ese día yo uso desde ese momento yo utilizo agujas cortas, porque la extensión con una buena técnica, en la inserción, perdón, de la aguja es la misma, pero no invadimos más espacio, no invadimos más tejidos que nos puedan tener problemas después. Si ustedes ven, es una aguja corta, no ingresó todo, hay una técnica directa, es la técnica directa, no, indirecta, perdón, hay una técnica directa, puedes mezclar las dos, sí. Entonces eso ya lo vamos a ver nosotros en la práctica que vamos a proponer, ¿okay? Una técnica, por decir, esta es una técnica infiltrativa, pero también es una infraorbitaria. La infraorbitaria es para, ya les voy a enseñar esa también, es con una aguja, en este caso se utiliza la larga para ir hasta el agujero orbitario inferior, para un bloqueo, para un procedimiento más complejo, pero no es infiltrativa igual, la aguja corta. ¿Ya? Se utiliza jeringas de tuberculina para y los pomos de lidocaína, no de uso dental, para, por decir, suturar heridas, ¿no? Un corte, suturar cabeza, por decir, eso es recontra trampa, ¿no? Por el tema del cuero cabelludo y el tipo de hilo que vamos a utilizar. También, ¿no? Es muy complicado, pero si se pone la anestesia alrededor de la herida para que no duela el ingreso de la aguja, y listo, ¿ya? Entonces,
Aquí el tema va en que si quedó claro, es un tema rápido, es un tema muy fácil de entender y a la vez es un tema muy importante, ¿no? El uso de anestésicos dentro de nuestra carrera. ¿Hay alguna consulta, chicos? ¿O quieren pasar a ver el examen de una vez? Doctor, buenas noches. Dime que Disculpe, en el caso de la lidocaína, bueno, pues en el tema del medicamento de la ceftriaxona, al inyectar en el intramuscular es muy doloroso y yo he visto que hay la opción de que puedan cargar un poco de la lidocaína. ¿Es normal o habría alguna alteración? Sí, no, ese es normal. Jennifer, por favor, te escuchamos. Tú eres nuestra representante aquí a nivel de salud. ¿Estás, Jennifer? Está con el audio mal, dice. Sí, se utiliza la lidocaína a veces con algunos compuestos que son muy viscosos y que provoquen dolor por la presión del ingreso del medicamento. Sí se utiliza con lidocaína para aliviar eso, ¿no? Pero sin excipientes, como dice la compañera. La dosis sería, doctor, 3 mililitros. Más o menos. Ya, De acuerdo a lo que vamos a utilizar. Ahora su compañero aquí nos decía, a ver, si existe una excipiente, un medicamento para hipertensos, un anestésico para hipertensos. Generalmente no. Lo que sí se evita es el uso del vasoconstrictor, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a utilizar en un paciente hipertenso controlado, podemos utilizar con vasoconstrictor. De acuerdo al procedimiento, pero como les comentaba, ¿no? El procedimiento que vamos a utilizar, si amerita usarlo. Lo que pasa es que nosotros, y eso es lo que nosotros en la universidad queremos inculcarles a ustedes, que no sean los cirujanos dentistas como los que eran antes, incluyéndome, que morían solo con su lidocaína. Y hasta ahora solo usan lidocaína. Pero ahora hay muchísima más variedad de medicamentos para procedimientos específicos, para evitar este tipo de complicaciones, en las cuales nuestros pacientes hipertensos, por decir, si tú manejas solo lidocaína con epinefrina, nunca los vas a poder tratar. Por decir, yo la articaína la conocí en 2012 recién, y desde ahí se lo empiezo a usar. La mepivacaína ya había, pero ya recién salieron nuevas presentaciones en las cuales a uno lo convence para su uso, ¿no? Entonces, para eso es bueno siempre estar actualizándose, ¿no? Entonces, eso es para los hipertensos generalmente es el uso sin vasoconstrictor, para evitar cualquier complicación, cualquiera de los anestésicos, pero sin vasoconstrictor. ¿Alguna otra consulta, chicas? Una consulta, profesor, Dime. sobre la lidocaína con vasoconstrictor. ¿Por qué cuando, no sé, yo una vez me puse y medio aceitoso? ¿A qué se debe eso? Aceitoso no es. Tiene un poco más de resistencia de repente a la inyección, pero ojo, tiene mucho que ver la presentación. Y eso les va a parecer hasta un poco de repente chistoso. Pero no es lo mismo poner un cartucho de plástico a un cartucho de vidrio. ¿Saben por qué? Porque el cartucho de vidrio necesita menos presión de la mano por propia envoltura del medicamento. Entonces el anestésico ingresa más libre. El de plástico no, necesita más fuerza, duele más, se siente como si fuera más viscoso, como tú lo sentiste. Pero hay diferencias. Ahora nosotros cuando hagamos la práctica, que justo el día de hoy o mañana voy a coordinar con el director de escuela, se va a necesitar eso, ¿no? De que ustedes vean la diferencia entre ambos. ¿Alguna otra consulta? En la práctica mejor lo explicas. Chicos, un minutito, por favor. Ya, sí, la consistencia no puede ser viscosa de los anestésicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay la misma presentación del medicamento no puede tener una consistencia aceitosa, como dices tú. La epinefrina tampoco lo es, pero la sensación que de repente tú has tenido cuando te han aplicado tiene mucho que ver cómo lo han aplicado y de la presentación que
que se usa, ¿no? Entonces, como les vuelvo a repetir, el uso del vidrio y el uso del plástico tiene bastante diferencia. Al paciente le duele más y siente que es más aceitoso cuando el plástico, porque entra a un chorro muy fuerte y duele, ¿no? Y en cambio en el de vidrio tú estás presionando y entra hasta tú sientes el goteo del medicamento, y eso hace que el paciente sea más tolerante, que tolere más el procedimiento. A ver, Jennifer me dice, sí, en las gestantes está contraindicado en el primer y en el último trimestre el uso de anestésicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque por la misma acción de vasoconstricción que hay, por la misma acción del cambio en la sensibilidad que hay en la paciente, se evita en el primer y el último trimestre. En el trimestre intermedio sí se puede utilizar en dosis bajas para procedimientos específicos. Ya vamos a hacer, mañana creo nos toca eso, no, la próxima semana nos toca la farmacología intestinal. Entonces ahí lo vamos a ver, qué medicamentos vamos a utilizar, cuándo se utiliza, qué es lo que no debemos utilizar, ¿no? Generalmente el primer y último trimestre es de cuidado para nuestras gestantes. ¿Okay? ¿Alguna otra consulta, chicos? Todo kilo de peso, pero la indicación de uso de acuerdo al procedimiento que se va a hacer. Nosotros, por decir, no podemos hacer extracciones, ni tratamientos periodontales, ni invasivos en tejido blando en el primer y último trimestre. ¿Ok? Doctor, una preguntita. Dime. Pero siempre hay una manera de cómo identificar si el paciente es alérgico o no es alérgico, ¿no? En el tema de los anestésicos es bien complicado. Es bien complicado en el tema de los anestésicos, porque no se ha reportado mucha alergia a la lidocaína, ¿no? Más es el tema del vasoconstrictor. Pero cuando nosotros utilizamos anestesia infiltrativa, ahí podemos darnos cuenta, porque como es una anestesia local, si hay algún problema con el paciente, ¿no? Y en ese caso, que es alérgico, ¿cómo se puede tomar la Providencia para que no le choque más rápido? Usar sin epinefrina, sin vasoconstrictor. Usar sin vasoconstrictor. Si tú sabes que tu paciente puede tener o ha tenido una mala experiencia ya con el medicamento, lo ideal es que utilices un anestésico sin vasoconstrictor, porque el excipiente es el que potencia más la acción. Por ende, puede darnos algún tipo de problemas con los efectos adversos que puede haber. ¿Ok? Chicos, miren, ¿por qué les decía yo que debería haberles dejado consulta? Pero ya como lo he corregido yo manualmente, les he considerado. ¿Ok? Liberación. Si no, se les está pidiendo la respuesta exacta. ¿No es cierto? Liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. LATME, como lo hablamos. Pero ya, se les ha considerado, por eso han subido eso. Describa el fenómeno del primer paso hepático. Es el fenómeno por el cual un medicamento por vía oral pasa primero por el hígado para después recién ser distribuido. Se pierde cerca del 25% del medicamento. ¿No es cierto? Ya eso también se les ha considerado. Mencione cuántos síntomas más frecuentes de una reacción medicamentosa. Aquí ha habido algo que no me parecía ni correcto. Espérenme, por favor. Carol. Entonces ya, hasta ahí ya estaban con 0. Mencione 4 síntomas. Aquí todo estaba bien, pero hay un grupo de ustedes, chicos, que si yo me molesté, y ya saben en su conciencia quiénes son, ¿ya? Que me ponen impotencia. O sea, ahí es diarreas, vómitos, diarrea, vómito, dolor de cabeza, lo que fuera, ¿no? Abajo, ¿ya? Ya, cuando toca acá. Disculpe, mi hija me interrumpe. Entonces,
ponen todo impotencia. ¿Por impotencia qué? Ya, y son un grupo de chicos, ¿ah? O sea, han plagiado, porque es lo mismo, y eso no puede ser. De acuerdo a su acción, los antibióticos se clasifican ¿en qué? ¿En qué se clasifican de acuerdo a su acción? Chicos, a ver, les bajo la nota hoy día mismo. Chicos, de acuerdo a su acción, los antibióticos se clasifican en... ¿Cómo han respondido? Bactericida y bactericida. ¿Cuáles son los signos cardinales? Dolor, rubor, calor. Ya, ¿cuáles son los signos cardinales? Dolor, calor, rubor, tumefacción, pérdida de función. Muchos de ustedes no han hecho lo mismo, ¿ya? Inflamación, ahí también me ponen impotencia. Me he tenido que, mis vacaciones, que salí de viaje, he tenido que pasar 2 horas calificando uno por uno, para que puedan alzar sus notas. ¿Ok? Ahora, dentro de la fisiopatología inflamatoria, la alteración de la enfermedad, ¿cuáles son los 2 mecanismos? Aquí la mayoría ha hecho bien, es quimiotaxismo y diabetes, ¿no es cierto? Mención de las 4 opciones de los AINES: analgésico, antiinflamatorio, antiagregante y antipirético. ¿Ya? Los famosos. Ya, chicos. Y el proceso hemodinámico de la microcirculación se caracteriza por 3 eventos. ¿Cuáles eran? Alteración del flujo sanguíneo, Alteración de la permeabilidad, capilar, ¿qué más? capilar, permeabilidad también. ¿Y qué más? Flujo, permeabilidad y calibre vascular, ¿no es cierto? Entonces, todo eso era. Ahora, chicos, lo que ha pasado ahora no va a volver a pasar, ¿ok? El próximo examen, si yo no lo voy a, si no me autorizan el tema de hacerlo presencial, va a ser igual. Y ahí ya no va a haber tolerancia de corregirlo manualmente. Se les pide algo en específico y tiene que ser lo que se les pide. Ya cuando ustedes empiezan a responder más de lo debido, viene el problema. ¿Ok? Entonces, por eso ahora... Doctor. Dime, ve. Disculpa, usted